El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa Estudios Bíblicos a través del Facebook Live. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Bienvenidos a todos los que se están conectando y también a todos los que están viendo este video a través de la semana por sus actividades. Les recordamos que nuestra señal llega a toda América, Europa, a Australia y hasta los confines de la tierra, así que les mandamos un saludo a los que se conectan y a los que nos ven desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y bueno, ahí en España también, en Francia y en Australia. Gracias por conectarse, gracias porque como parte de la Iglesia de Jesucristo estamos buscando la madurez, estamos buscando crecer espiritualmente y vestirnos como escogidos y llegar. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Así que pues lo hacemos a través de orar, de buscar la presencia de Dios y a través de estudiar la palabra. Bienvenido también si tú nunca has escuchado un estudio de la Biblia. Dios tiene cosas grandes para ti. Y esta palabra es para los hijos de Dios que queremos agradar al Padre mediante la fe y mediante la santidad y mediante nuestra obediencia. Y bueno, pues estuvimos hablando el viernes pasado en la conclusión del tema alcoholismo, adulterio y anorexia. Te recuerdo que nuestros temas son seriados y bueno, ahí puedes ir buscando otros temas a través de Facebook y también en YouTube tenemos la misma página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Ahí tienes todos los temas, más de 100 estudios para ministrar tu vida y también para compartirlos. Te pedimos que les pongas like y que compartas la palabra de Dios como instrumento en sus manos. Y bueno, decíamos que vimos ese tema de alcoholismo, adulterio y anorexia. Te recomiendo que si no lo viste, veas el final de este estudio. Nuestro tema de hoy se llama crisis en medio de la prueba. Bueno, cuando hablamos de crisis pensamos que solo las personas que no tienen fe o que no están conectadas con Dios pueden tener estos momentos de desánimo, de sensación de derrota, de sentir que perdimos el rumbo de lo que Dios quiere para nuestra vida y bueno, pues esta sensación muy triste, muy terrible cuando entramos en una crisis, cuando entramos en estos momentos en medio de la prueba. Y bueno, el otro día hablaba con mi hija sobre este tema justamente y me dijo: mamá, cuando analizamos la Biblia, casi todos los personajes tuvieron crisis en medio de la prueba que estaban pasando. La mitad de los salmos, por lo menos, habla de la crisis que tenía David durante las pruebas tremendas, las tribulaciones que pasó y de verdad pues me hizo reflexionar que es verdad, y si vemos los salmos, por eso hay tanto consuelo para nuestra alma en los salmos, porque precisamente ahí se manifestaba el dolor y las crisis de David y cómo Dios respondía en ese momento. ¿Por qué? Porque es durante la crisis que se hace más patente en nuestra debilidad, en estos momentos de tristeza profunda, de dolor, de angustia. Es cuando el poder de Dios se manifiesta con más claridad y nos damos cuenta del contraste, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos experimentando el poder de Dios, cuando hablamos la palabra, cuando la predicamos o cuando estamos en victoria, pues nos sentimos poderosos, nos sentimos como si fuéramos parte de ese poder de Dios. Pero de pronto, en medio de estas circunstancias, caemos en cuenta de que nada viene de nosotros,
todo viene de Dios, empezando por la fe. Y el otro día hablábamos que hay una diferencia entre la fe que surge como cuando nosotros tenemos esa semilla, esa medida de fe que dice la Biblia, pero la diferencia cuando esa fe se transforma en la fe que viene de Dios, que viene de lo alto, ya como un fruto, y vemos cómo va creciendo. Cada vez que pasamos por una prueba, nuestra fe crece y se fortalece. Y mientras más tiempo estamos en la presencia de Dios, el fruto del Espíritu va haciendo que amemos a Dios de formas que no nos habíamos imaginado que lo podíamos amar. Y vamos creyendo en Dios de la misma manera. Nuestra fe se manifiesta y de verdad nos sorprende porque no viene de nosotros, porque no surge en nuestra carne, sino verdaderamente viene de lo alto, viene de la naturaleza de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Así que, pues cuando pasamos en medio de la adversidad y viene una crisis a nuestro corazón, donde de repente sentimos esa debilidad, esa tristeza o esa angustia, el Señor se glorifica y se manifiesta. ¿Recuerdan a Pedro? Ahí lo pueden buscar en Mateo 14, del 22 al 33, cómo después de atreverse a caminar sobre el agua, de pronto en medio de la tormenta se asusta y se hunde. Y es justamente de eso de lo que hablamos, ese temor que vino sobre él y cómo se entra en esa crisis en un instante y Jesús lo toma de la mano de inmediato y bueno, que lo reprende y le dice que es un hombre de poca fe, lo salva. ¿Por qué? Porque Pedro, en medio de esa crisis que tuvo, de ese terrible temor, no clamó ni a su hermano Andrés, por ejemplo, que estaba en la barca. No clamó y les pidió salvación a sus amigos que seguramente sabían nadarlo, porque todos eran pescadores o la mayoría eran pescadores. Pedro clamó a Jesús. En medio de esa crisis, de esa angustia que tenía, de ese temor, donde a veces parece que la fe se acabó, que toda esa fe con la que tuvo el atrevimiento de decirle a Jesús que le dijera que caminara sobre el agua y que se bajó del barco, esa fe tan tremenda, parecía que se había acabado en un instante. Pero él clamó al Señor, clamó a Jesús y Jesús lo salvó. En otro momento, ahí lo puedes ver, por favor, checa, siempre les insisto en que los versículos que damos los verifiquen, chequen el contexto, lean su Biblia. Ahí en Juan 18:10, vemos, ahí en el capítulo 18, cuando Jesús está orando en Getsemaní y llegan a aprenderlo, llegan a aprenderlo porque llegó su hora de la obra redentora, de dar su vida por nosotros. Está ahí en Getsemaní y Pedro toma una espada y con toda la osadía le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Y vemos cómo pasó de esa osadía, de esa valentía aparente o de esa valentonada, porque Jesús le dice que su reino no es de este mundo y Jesús mismo restaura esa oreja a Malco. Pero después, unas horas después, Pedro cae otra vez y totalmente atemorizado niega a Jesús 3 veces. ¿Qué es lo que pasa cuando analizamos la vida de todos ellos y analizamos nuestra vida? Muchas veces he hablado de esto. Cuando predicamos la palabra o cuando somos cristianos, tenemos un ministerio, estamos ahí en la congregación o tenemos años de conocer al Señor, pensamos o la gente piensa que nosotros somos una especie así como de
que nunca dudamos, de que como seres superiores espiritualmente, ¿no? Y cuando viene una crisis a la vida de algún siervo de Dios, o uno mismo se siente en esa situación, es muy difícil porque así como Pedro se sintió tan arrepentido, tan dolido de haber pecado contra Jesús, de haber negado a Jesús, pues viene esa carga, esa culpa, esa situación en nuestra vida. Aún si recordamos a Moisés, ahí en Números 12:3 vas a encontrar que Dios declara de Moisés que no había otro hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, cuando Moisés baja del monte Sinaí, que estuvo hablando con Dios, que Dios le dio su ley, y baja y ve que el pueblo se corrompió, Dios le advierte y le dice que baje porque su pueblo se corrompió adorando al becerro de oro. Moisés traía en sus manos las dos tablas hechas de piedra que Dios escribió con su propio dedo, y trae todo lo que él había hablado ahí con el Señor, con los 10 mandamientos, y Moisés toma esas tablas y las rompe, las avienta contra el piso y se rompe, ¿no? Imagínense en esa crisis. Y bueno, en otra ocasión Moisés habla también que le dice a Dios, ¿qué acaso yo parí este pueblo? Quejándose de tanto problema con tantos israelitas. Imagínense como líder en esa situación que una tras otra vivía, del pueblo quejándose, del pueblo reclamándole, y también cae en este tipo de crisis. Y es que las crisis vienen a nuestra vida cuando la prueba o la circunstancia nos supera nuestra capacidad emocional, supera nuestra capacidad como humanos. Dios dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando la Biblia habla de tentación, obviamente habla de pecado, y pues en estas circunstancias a veces nos quejamos, a veces tenemos temor, y el temor va contra la fe, así que es un pecado. Entonces, cuando está hablando de la tentación, está hablando también de la prueba. Y para que podamos soportar, Él nos da la salida. Y aún en medio de estas crisis está el Señor ahí. Pero veamos cómo nos trata Dios. Vamos a ver otro ejemplo de crisis. Durante el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes, vemos la vida o parte del ministerio de Elías. Bueno, ahí se manifiesta y empieza Dios a narrar. Elías, el profeta Elías, que todos conocemos como un hombre lleno de fe. Fíjense todo lo que Dios hizo a través de él. Había un rey en Israel que se llamaba Acab. Era judío, se casó con Jezabel, una mujer idólatra, seductora, perversa, terrible. Jezabel es el ejemplo más grande de la manipulación y de la perversidad como mujer. Asesina, pasaba por encima de quien fuera para cumplir sus caprichos y los de su marido. Hacía cosas terribles esa mujer. Así que Dios manda a Elías y profetiza, le habla, profetiza que no iba a llover durante mucho tiempo. De hecho, no llovió durante 3 años. Imagínense que Elías abre la boca, dice no va a llover, y deja de llover. Entonces imagínense el juicio de Dios manifestándose a través de Elías. Él era un gran profeta, es considerado un gran profeta de Dios. Así que no llovió por 3 años. Vamos a ver todo lo que Elías vivió en estos 3 años. Profetiza que no va a llover, deja de llover por 3 años.
En ese tiempo, dice la palabra de Dios, Dios le dice, bueno, ya que profetizaste, ahora ve a esconderte, porque el rey pues furioso y su esposa furiosos lo iban a perseguir por esta palabra que dio Dios a través de Elías. Y ahí la Biblia dice que cuervos lo alimentaron. De mañana y de tarde le llevaban pan y carne. Y bueno, él bebía agua de un arroyo. Después, él se mueve a Sarepta, donde una viuda estaba a punto de morirse de hambre. La sequía provocaba una hambruna terrible. Y esta viuda le dice, no tengo más que un puñado de harina y un poquito de aceite en una vasija. Y Elías le dice, haz un pan y dame una parte a mí. Y ella tenía un hijo, come lo demás con tu hijo. Y Dios dice que en todo el tiempo que dure la sequía no escasearán la harina y el aceite. Y Dios hizo un milagro tremendo. Si nos damos cuenta lo que significa eso, nunca dejó de haber harina y aceite. Ellos siempre pudieron comer pan, estar alimentándose durante este tiempo de hambre que mucha gente murió y bueno, fue terrible. Así que, y ahí estaba hospedado Elías. Y durante este tiempo que Dios sustentó a esa pequeña familia de la viuda y su hijo y al profeta, el tiempo que duró ahí Elías, pasaron esos dos milagros. La harina y el aceite y la harina no se acabaron, no cesaron de sus recipientes. Y en un momento el hijo de la viuda se enferma y muere. Y Dios lo resucita. Elías clama a Dios y Dios vuelve a la vida a ese muchacho. Otra cosa que sucede en este tiempo, estos 3 años, llega Elías y enfrenta al rey Acab, que lo buscaba, decíamos, para matarlo por la sequía, y lo busca y le profetiza que va a volver a llover. Y bueno, imagínense, llueve en el momento, en el tiempo que Dios usa a Elías. Dios le dice a Elías, busca al profeta y dile que va a volver la lluvia después de 3 años. Pasando esto que volvió la lluvia, Elías convoca al rey y le dice al rey que convoque al pueblo y a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, que eran los dioses a los que con los que se habían prostituido el pueblo de Israel. Dios les había prohibido adorar imágenes, adorar dioses extraños, que no son más que imágenes de piedra o de madera o de lo que sea. No tienen poder, pero la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces ellos estaban adorando y a demonios, estaban adorando ídolos, estaban traicionando al Dios de Israel, que es el que los sacó de Egipto, que los llevó a la tierra prometida, que los sustentó. Y Dios castiga tremendamente al pueblo por idólatra. Así que convoca a estos profetas, que eran 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Acera, y Dios se glorifica consumiendo el holocausto. Te invito a que leas ahí los capítulos 17 y 18, cómo Dios se glorifica. Y el mismo Elías se burla de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos levantan un altar, él los desafía que levanten un altar y que del cielo caiga el fuego que consuma ese sacrificio, y que el Dios que mande ese fuego es el Dios verdadero. Así que bueno, sabemos el final de la historia y fue el Dios de Israel el que consume hasta las piedras que Elías había levantado. Terminando esto, detienen a todos esos profetas y Elías, ahí en un arroyo, les corta la cabeza a todos. ¿Se imaginan la escena? Se oye muy rápido y se oye pues muy victorioso, pero ¿se imaginan también la escena, el tiempo de cortarle la cabeza a tantos profetas, los gritos, la situación terrible, las horas que estuvo Elías? Todo esto pasó en 3 años. Este es el contexto para lo que vamos a ver de la crisis que vivió Elías después de todo esto que sucedió.
Así que vamos a Primera de Reyes 19, por favor. Y voy a leer, vamos a leer todo, por favor. Te repito, lee en tu casa todo, voy a leer los versículos, la mayoría de este capítulo. Y vamos a ir analizando cómo el corazón de Elías entra en esta crisis y cómo actúa Dios con él. Verso 1. Acab, el rey, dio a Jezabel, recuerden que es su esposa perversa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, previamente a esto te recuerdo que Acab y Jezabel habían mandado matar a todos los profetas que cayeron en sus manos. Y Dios había guardado a varios profetas, pero esta mujer no se medía ante nada, ¿no? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Obviamente lo estaba amenazando de muerte, ¿verdad? De cortarle la cabeza. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Mira a qué punto llegó esa profunda tristeza. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Uno puede pensar, bueno, ¿cómo es posible que durante años, durante tanto tiempo, Elías vio milagro tras milagro, Dios lo usó, hizo este acto tan valeroso de cortarle la cabeza a todos estos profetas, a todos estos sacerdotes profetas falsos? Y se levantó ante el pueblo, se presentó ante el rey. Todo esto que requería tanto poder de Dios y tanto valor para hacerlo. ¿Verdad? Uno puede pensar, es que Elías era muy valiente. Y aquí nos damos cuenta que Elías no era el valiente, sino el valor de Dios, el poder, ese espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios pone en nosotros, era el que estaba sobre Elías. Pero en el momento de pasar por todo eso tan fuerte, de pronto el miedo se apodera de Elías de esa manera. Estaba tan aterrorizado por una amenaza de una mujer, con el valor que él tenía y además el respaldo de Dios. Yo creo que podría enfrentar solo a todos los guardias de la reina, ¿no? Con una espada. Sin embargo, no se trataba de una situación humana, ni de un acto humano. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Los milagros que ocurren en nuestra vida vienen de Dios. Y aún la fe que se manifiesta en nosotros es fruto del Espíritu Santo. Nosotros somos tan sensibles, tan dependientes de Dios y tan humanos que muchas veces, después de experimentar cosas grandes y poderosas o de experimentar tribulaciones muy fuertes, pasa esto. De pronto Elías parece que no tenía nada de fe, ¿no? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el poder? Y se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mira cómo Dios lo trató. Vamos viendo, porque vamos a analizar al final del texto, vamos a analizar lo que Dios hizo y cómo respondió con Elías. Verso 6. Entonces Elías miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínense el cansancio que traía Elías. Después de todo, la sequía, luego la persecución de esta gente, los mató, luego la amenaza, salió corriendo de ahí, caminó todo el tiempo
y todo este cansancio físico, emocional que traía, se quedó dormido. Deseaba morirse y a veces las personas, a veces cuando uno está en una situación muy difícil, lo que quiere es dormir, ¿verdad? O no saber nada y mejor dormir. Verso 7. Y volviendo el ángel de Dios la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Otra vez lo alimenta y otra vez con una suavidad, no dice que lo sacudió, ¿verdad? Dice, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya que había comido, se ve fortalecido. No regresó, ¿verdad? No regresó ahí al lugar donde había hecho tantos actos, tantos milagros Dios a través de él, sino todavía se alejó más y se metió en una cueva, más escondido, más para sentirse protegido. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y aquí le dio lo que yo llamo el síndrome de Elías, ¿verdad? Cuando estamos pensando que solo nosotros pasamos por esa prueba tan difícil, que nadie sufre como nosotros sufrimos, que solo nosotros somos bien santos y bien obedientes con Dios y que todo lo que hemos hecho bien, sin embargo, nosotros estamos pasando por esta tribulación tan grande, ¿verdad? Nadie más que nosotros. Dice, solo yo he quedado. Dios le dijo ahí en el verso 11, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Fíjate bien cómo el Espíritu Santo lo va guiando, cómo nos guía a nosotros. ¿A dónde le dijo? Escóndete más. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dicen los salmos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Verdad? Si subiera al cielo, ahí está Dios. Y si bajara a lo más profundo también, y en la peña y en la roca, Dios está en todos lados. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Ponte en el monte delante del Señor. Y aquí Dios que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínense el viento que rompía los montes, ni siquiera podemos imaginarnos algo tan grande. Y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Son manifestaciones muy fuertes. Quien ha vivido un terremoto sabe el temor y la impotencia que se siente cuando Dios sacude la tierra. O quien ha vivido un huracán, ha estado ahí en medio de un tornado y ha visto el desastre que eso causa, que arranca las casas, levanta los autos, levanta los animales, el ganado, todo. Imagínense esa manifestación, pero dice ahí que no estaba Dios en el terremoto. Verso 12, y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y hemos visto, ¿verdad?, los estragos que causan los incendios. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Esta palabra me gusta mucho, estas dos palabras, apacible y delicado. Después de toda esa manifestación tan fuerte, tan aterradora, y Dios no estaba ahí para mostrarse a Elías de esa manera, porque él sí se había mostrado así ante el pueblo, perdón, primero castigándolo con una sequía terrible y una hambruna terrible, después enfrentándolos y mandando un fuego que consumió ese holocausto hasta las piedras, hasta el agua que tenía.
pero cómo se había manifestado ante un hombre que le había obedecido, que lo había creído en Dios, que era fiel, que vivía en santidad y que nunca se había inclinado ante los ídolos, ante los dioses falsos, aunque le costara la vida. Y dice, y cuando lo oyó Elías, ese silbo apacible y delicado, de la misma manera que llegó el ángel y lo trató. No lo trató con dureza, no le reclamó nada, lo alimentó y lo dejó dormir. Y a veces es lo que necesitamos, ¿verdad? Después de un ayuno prolongado, de una angustia terrible, de una tribulación muy grande, lo que el Señor nos trata, dice que nos trata como a recién parida, como oveja recién parida, que está dolorida, que está débil, que está cansada. Ese es su trato cuando estamos en una crisis. Y así se manifestó en un silbo apacible y delicado, en una brisa, ahí para refrescar a Elías, para darle su paz, para que se calmara ese corazón angustiado que él tenía. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta noche, y conmigo y con todos cuando pasamos en una tribulación. Tratarnos con ese amor y con esa ternura que solo Dios tiene. Y si podemos identificar la ternura, por ejemplo, a través de un bebé, aún a través de una mascota, qué ternura pone Dios. Imagínense cuando es Dios mismo el que nos trata de esa manera delicada y apacible. Y aquí vino a Elías una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le vuelve a decir, Elías, ¿qué haces aquí? Y le vuelve a decir lo mismo en el verso 14, he sentido un vivo celo por el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra vez le dice lo mismo, él seguía en esa angustia. Dios lo estaba tratando con delicadeza y Elías aún seguía en esa angustia. Y le dijo Dios, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Fíjense bien, Dios entonces no solo le habla pacíficamente a Elías, también le da la respuesta a su angustia. También le da gente que lo proteja, le da gente que lo acompañe, gente que sea valeroso. Y eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros pasamos por una tribulación y entramos en esa crisis de angustia, de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no termina esto? Viene alguien y ora por ti. Viene alguien y te bendice. Viene alguien y te ayuda y te sostiene. Y Dios te rodea de gente hermosa que te sostiene y que te levanta y no te deja solo, y que te defienden y te ayudan y te proveen. Dios te provee a través de ellos, Dios te ayuda. Le proveyó a Elías lo que necesitaba, que era protección. A cada uno el Señor nos ayuda. Y termina diciendo en el verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000. Fíjate bien, Elías se sentía que era el único solito, ¿verdad? Primero le da 3 varones, 2 reyes y otro profeta que lo iba a suceder, lo iba a seguir, que es Eliseo, para que lo protegieran. Porque no le dice, y tú vas a coger una espada y te vas a defender. Le dice, mira, pon este de rey acá, este de rey. Tú haz lo que tienes que hacer como profeta, tú haz tu trabajo y yo voy a poner a gente que te defienda. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Y es cuando nos damos cuenta, no estamos solos. Somos miles de hijos de Dios peleando la buena batalla de la fe, orando unos por otros, apoyándonos unos a otros, fortaleciéndonos. Por eso la iglesia de Jesucristo es un cuerpo, porque no hay nadie solo. Y tú y yo no estamos solos. Hay gente también buscando al Señor en santidad, en integridad, buscando la palabra que no es leche adulterada, buscando la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, buscando su presencia. Y alrededor del mundo millones de hijos de Dios, millones de cristianos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Elías cayó en una gran crisis. Estaba cansado, estaba hambriento. Después de la sequía, solo comía pan y con esta mujer. Estaba hambriento, estaba asustado, estaba deprimido. Parecía, como decíamos, que había perdido toda esa tremenda fe que se había manifestado por tantos años. Pero Dios fue un Padre extraordinario y amoroso con él. Después de manifestarse, decíamos, con ira y con castigo al pueblo de Israel por su pecado, se mostró con Elías con ternura y delicadeza, porque al igual que todos caemos a veces en esas crisis, aun cuando vemos los milagros que Dios hace a través de nosotros y en nosotros, después de atravesar por pruebas y tribulación, pero Elías nunca se apartó de Dios. Ni Elías, ni Moisés, ni David, ni Ana. ¿Recuerdan a Ana, la madre de Samuel, cuando cayó en esa crisis terrible que no podía ni comer porque deseaba un hijo y ella era estéril? Y entonces va y vacía su corazón con Dios y se levanta con la fortaleza del Señor, y entonces toda esa tristeza y toda esa depresión se quitan de ella. Tampoco Pedro, ni Pablo, ninguno de sus escogidos se apartó del Señor. ¿Recuerdan cuando Pedro niega al Señor? Después Jesús muere, resucita, y cuando se les aparece que estaban en la barca, eso hablamos hace unos viernes, como Pedro, cuando Juan le dice, es el maestro, el que está en la playa, y que les dice que avienten la red otra vez porque no habían pescado nada, y Pedro ni siquiera se espera, se avienta de la barca para ir a hablar con Jesús. Corre al encuentro de su Señor. Mira lo que dice Jeremías 31:3. Lo leímos al principio y quiero leer, por favor, lee todo Jeremías 31. Voy a leer algunos versículos. El verso 3 dice, Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Si tú estás en una crisis así, escucha lo que Dios te está diciendo. Verso 25, Jeremías 31, 25. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida, tal como lo hizo con Elías. Verso 28. Y así como tuve cuidado de ellos, para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, escúchame bien, si Dios te ha estado disciplinando y ha estado permitiendo la prueba terrible y de repente todo se cierra y dices, bueno, ¿qué pasa? Que todo se cierra y todos son problemas y nada resulta y nada sale bien. Viene de Dios. Recuerda que Dios tiene todo el control de tu vida. Dice que así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Llegó tu tiempo en el que Dios va a edificar y a plantar, porque ya todo lo que estaba mal edificado, lo que uno edifica con su capacidad, con el material que es pura carne, que es hojarasca, heno y madera, como dice la Biblia, ahora ya Dios lo derribó
y por eso nos derriba y nos quita tanta cosa. Ahora es el tiempo que Dios va a edificar y a plantar. Quitó toda la hierba mala, toda la mala semilla, toda la cizaña que había en nuestro corazón, y ahora va a plantar la buena semilla que va a dar fruto al 100%. Todo eso que ha estado plantando el Señor, ahora veremos la cosecha. Y como vimos, las crisis se presentan en nuestra vida cuando la prueba o la tribulación nos superan en dolor o en tiempo. Y que pasa el tiempo y no vemos la respuesta de Dios. Las crisis también se presentan cuando no sabemos si lo que estamos viviendo es el resultado de algún pecado, de un error que cometimos o de algo que no hicimos. Señor, ¿qué no hice bien? Señor, ¿qué fue? ¿Qué pecado tengo en mi corazón ahí metido que no sé? ¿Y por qué estoy así? Y empezamos con esa crisis y empieza la culpa y por el pecado, o cuando sabemos que cometimos un pecado, que estamos luchando con alguna carnalidad, alguna concupiscencia, que ya nos arrepentimos. Decía Pablo, él entró en una crisis cuando decía, porque el bien que quiero hacer, que sé que debo hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso sale de mi carne. Muchas veces estamos luchando con alguna circunstancia en nuestra vida que sabemos que está mal, a alguien a quien no hemos perdonado, a algo que no nos hemos quitado. Y es una lucha y caemos en esta crisis. Como Pedro, ¿verdad? Porque negó al Señor. O cuando estamos cansados emocionalmente por los problemas o por la enfermedad y nuestro cuerpo está cansado, pero también nuestras emociones, nuestra alma está cansada. Bueno, mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reconócelo. Todos debemos reconocer, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. No tengo la capacidad. Se superó mi capacidad esta situación para que el poder de Dios se glorifique en ti, se manifieste el Señor en nosotros. Cuando nos rendimos, cuando le mostramos humildemente que no son nuestros recursos, que no podemos con esa situación, con esa circunstancia, nos rendimos ante Él, es cuando su naturaleza fluye y vemos su poder manifestarse en nosotros. Elías se rindió ante Dios y le reconoció, porque es el momento de reconocer que no es ni siquiera los milagros que opera a través de nosotros, orar por alguien y que Dios lo sane, eso no está en nosotros, no estamos haciendo más que lo que Dios dijo que hiciéramos, pero el poder no radica ni siquiera en nuestra fe. No estamos recargados ni siquiera en nuestra fe. Y cuando vienen estas crisis es cuando de verdad se hace patente el poder de Dios. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tratar de justificarse por qué hice, por qué hablé así, por qué contesté, por qué ofendí, eso no viene de Dios. Y nos hace hundirnos más en esa crisis. Es que no, ¿cómo lo voy a perdonar si lo que me hizo? ¿Y yo por qué? Pues es que yo le contesté así, porque él me provocó. Eso no te va a sacar de la crisis. Tienes que rendirte, tienes que pedir perdón. Y confesar el pecado o lo que has cometido. Estuvimos hablando de cosas tremendas que van contra el cuerpo. Adulterio, anorexia, alcoholismo, todos los vicios, todo el pecado sexual, todo eso tienes que dejarlo. Pero también otras cosas, el chisme o la incredulidad o todo, la falta de perdón, el odio, la amargura, todo eso nos hace entrar en esa crisis. Suéltalo, confiésalo ante Dios. Y si no tienes la capacidad de perdonar porque la ofensa fue muy grande o la traición fue muy grande, ríndete a Dios, porque
ese poder de perdón que fluyó en Jesús cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese poder va a fluir en ti. Eso es lo que dice ahí, lo que acabamos de leer, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Es decir, voy a reconocer mis debilidades y a decir, ¿sabes qué, Señor? No puedo. La carne está en mí, ayúdame, por favor. No puedo perdonar, pero tú decido obedecerte. Por favor, me abro a ti. Abro mi corazón para que tú fluyas y ese perdón venga sobre mí. O no puedo con esta enfermedad, tú eres mi sanador, Señor, fortaléceme. Tu gracia es suficiente para mí, pero tu palabra dice que tú eres mi sanador. Y aquí estoy, Señor, por favor, y el Señor va a fluir en tu vida. Hebreos 10:17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bienaventurado el varón y la mujer cuyos pecados y cuyas transgresiones son perdonados y borradas. Si Dios te dice eso, a veces el Señor nos perdona y le confesamos de corazón que nos equivocamos, pero nosotros no nos podemos perdonar y traemos otra vez la culpa y es que esto hice y recae sobre mí y entramos en esa crisis en medio de la tribulación pensando que nosotros traemos cargando esa culpa y es necesario soltarla y conocer la palabra de Dios donde dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y mira lo que dice el Señor en Lamentaciones 3, del 22 al 23. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es, oh Dios, tu fidelidad. Este versículo es extraordinario. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Es más, la Biblia dice que su fidelidad y su misericordia es mejor que la vida. Así que si hoy son nuevas sus misericordias, ayer te equivocaste, ayer te angustiaste, ayer tuviste temor y creías que tu fe ya se había ido, que ya no tenías fe, hoy son nuevas sus misericordias, hoy puedes volver a pedir perdón. Y no estoy hablando del cinismo de practicar el pecado y decir, bueno, al fin que Dios me perdona. Estoy hablando de un corazón contrito y humillado que sabe y reconoce que es carne y que cayó y que pecó, pero que está arrepentido y que tiene el deseo firme de no volver a pecar. Y viene al Padre y se arrepiente y reconoce que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que el pecado que ya confesamos y ya nos perdonó, Él ya no se acuerda de ese pecado. Ya puedes perdonarte a ti mismo por ese error que cometiste, porque ahí no solo habla de pecados, habla de transgresiones. A veces uno comete tonterías y pierde muchas cosas en eso, pero el Señor ya lo olvidó y es necesario volver a empezar cada día. Dios vuelve a empezar con nosotros cada día, así como vuelve a salir el sol cada día. Y dice que a los que tememos nacerá el sol de justicia. Así van a ser cada día sus justicias, sus misericordias. Sostente en su misericordia y su fidelidad. Y en esos momentos de crisis, llora, clama, derrama tu corazón ante tu Padre, como lo hizo Ana. Arrepiéntete de tu pecado, pero nunca, nunca, mi querido hermano y mi querida hermana, nunca te apartes de Dios. Eso es lo único que no puedes hacer. En primera, porque no puedes ir a ningún lado donde no esté Dios. Pero si tú te apartas del Señor, entonces no estarás buscando su misericordia y su fidelidad, sino su disciplina y su juicio. No te apartes de Dios en medio del momento que estés viviendo. Así estés en el piso tirado, así estés llorando, busca al Señor. Ahí llora delante del Señor. Derrama tu corazón. No fuera de Él.
porque las quejas fuera de Dios traen castigo. Pero cuando tú lloras, como hizo Moisés y fue delante de Dios, él buscaba a Dios, aunque estaba enojado, aunque estaba abatido, aunque estaba desesperado a veces por la forma de comportarse del pueblo, él siempre buscaba a Dios. David igual. David pecó y cuando Dios lo confrontó y su hijo murió, David volvió a Dios y le pidió perdón y derramó su corazón ante Dios. Cuando Pedro, decíamos, se arrepintió de haberlo negado, buscó a Jesús y Jesús, para mostrarle su perdón y mostrarle que él tenía acceso a su corazón, le insistió: Pedro, ¿me amas? Para que Pedro tuviera la oportunidad de confesárselo directamente. Y así Dios te va a preguntar: ¿me amas? Yo te amo, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. ¿Y tú me amas? Ese es el momento de hablarle a Dios con todo nuestro, en medio de la angustia, con todo nuestro amor. Elías también le contestó a Dios. Él no se escondió cuando Dios se manifestó. Elías no se escondió, se quejó, le dijo todo lo que estaba en su corazón, pero lo hizo ahí ante él. Muchas veces pensamos que debemos tener oraciones perfectas, que nuestra oración debe tener una fluidez de palabras, debe estar perfecta, y entonces estamos tratando de sostener algo que no tenemos en el corazón. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que hay en él. Y cuando nosotros venimos a él con sinceridad, así como ellos hablaban ante Dios con esa sinceridad, pero buscaban al Señor, el Señor enderezaba su camino. El Señor, cuando nosotros le encomendamos nuestros caminos, nuestro camino, Él endereza nuestras veredas, dice, es decir, nuestra forma de hacer las cosas. Traemos formas equivocadas, Dios las va enderezando. Pero nunca podemos apartarnos del Señor, en ningún tiempo, de su amor, de su poder, de su misericordia. Así que si tú ves a la gente que amas tener una crisis en cierto momento, ora por esa persona. No la juzgues severamente, porque a veces cuando juzgamos, Dios permite que caigamos en una circunstancia así. Cuando juzgamos a alguien que está en depresión con severidad, o a alguien que peca, que lo juzgamos con severidad, después estamos haciendo, porque dice el Señor que juzgamos lo mismo que hacemos. Lo que tenemos que hacer es interceder con misericordia, porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Ora por esa persona, háblale con la palabra de Dios, deja que Dios hable, no un sermón humano, como decía Pablo, no tratando de convencer con palabras humanas, sino conectados con Dios para que el Espíritu Santo hable al corazón de esa persona y traiga remanso y traiga un óleo de sanidad y de consuelo, porque somos instrumentos unos para otros. Dice la Biblia que somos consolados para consolar. Y si tú estás pasando en este momento por una crisis así, que sientes que tienes fe, pero que ya no sabes si tienes más fe o ya no tienes fe, esa confusión emocional, que estás cansado de tanto esperar, de tanto luchar, de tantos problemas, escucha lo que Dios te dice. El amor de Dios no se aparta de ti. Dice la Biblia que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulaciones, ni angustias, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le hemos creído, le hemos confesado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Creemos en su palabra.
creemos en la Biblia, la hablamos, pero en estos momentos parémonos y clamemos a Él por su misericordia, porque su amor se haga patente, su ternura se haga patente en nuestra vida y porque podamos oír su palabra como un silbo apacible. Yo oro para que tú puedas percibir al Dios, a tu Padre, con esa ternura, como un silbo apacible. Él te está hablando, pero a veces estamos gritando de tal manera en nuestro corazón que no oímos ese silbo apacible y pensamos que Dios está lejos. Así que hay tiempos para callar. Dice el Señor, guarda silencio y conoce, estad quietos y conoce que yo soy Dios. Cuando es necesario callar, a lo mejor llorar, hincarnos, postrarnos ante Dios, pero guardar silencio, un tiempo de silencio para oír su voz y recibir su consuelo. Y esto va a pasar, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y toda la tribulación es pasajera, para que se manifieste el poder de Dios, y vas a recibir lo que Dios te prometió, y vas a recibir la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa, llena del amor y de la misericordia de Dios sobre ti y sobre tu casa. Recuerda, aunque pases por momentos terribles o grandes o hermosos o en medio de una crisis, nunca te apartes de Dios. Te espero el próximo viernes. Que Dios te bendiga.